Muy buenos días para todos y para todas y bienvenidos. Vamos a hablar de cuidados de enfermería en ventilación mecánica del paciente que está con COVID-19. Los autores somos la profesora Carmen Adriana Escobar, José Andrés Chávez y quien les habla, Alex Flores, enfermeros y docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad CES. Recordemos que el COVID-19 tiene una carga viral en la vía aérea muy alta, es muy contagioso y eso supone un alto riesgo para quienes realizan la intubación. Por eso es mandatorio utilizar elementos de protección personal de salud nivel 3. También recordemos que hasta un 3.2% de las personas con COVID-19 pueden requerir intubación orotraqueal, puesto que la principal complicación es la hipoxemia, digamos la falla respiratoria tipo 1, que es hipoxémica, un síndrome de dificultad respiratoria aguda, se requerirá terapia de oxígeno y posiblemente ventilación mecánica, que el espectro de la enfermedad es muy amplio, desde muy asintomático, pues totalmente asintomático, hasta estar sintomático y grave con riesgo para la vida. Normalmente evoluciona esta enfermedad muy rápido, 12, 24 a 48 horas, se manifiesta con fiebre, con tos seca, muchos pacientes presentan disnea o fatiga, aumentos importantes en la frecuencia respiratoria, caídas en los índices de oxigenación, infiltrados pulmonares en más de la mitad de las personas y también puede presentar hipoxemia silenciosa. Y es que como evoluciona tan rápido la enfermedad, los índices de oxigenación caen sin que la persona esté sintomática. Esto es peor porque cuando ya esté sintomática, pues ya ha pasado mucho tiempo y va a estar muy grave la situación, pues digamos, los pulmones de la persona. Entonces, las recomendaciones generales empiezan desde la seguridad para nosotros, para evitar la propagación de la misma, siempre hasta donde nos sea posible informar a los pacientes sobre las dificultades en el manejo de la vía aérea por el alto riesgo para nosotros, minimizar la exposición del personal, o sea, los procedimientos, hacerlo con el mínimo de personas requeridas, tener los insumos médico-quirúrgicos y los medicamentos listos, evitar entrar y salir al área donde está el paciente porque se me olvidó, porque no hice, porque no conecté, porque está pitando, o sea, evitar todo esto, usar máscara facial sellada por debajo del plástico protector cuando aplique, quien haga la intubación vamos a ver que va a requerir un tercer par de guantes, los cuales se retira una vez haga el procedimiento, todo material utilizado debe desecharse y marcado como infectado, siempre que la persona haga falla respiratoria pensar en intubación, en caso de intento fallido usar máscara laringea, eso es una recomendación de expertos, pero también se recomienda que quien vaya a hacer la intubación sea la persona más experimentada, que haya hecho más este procedimiento, que sea la más segura, porque la idea es que sea un solo intento, o sea, ojalá siempre sea en un primer intento. Un cuidado de enfermería es colocar una gasita húmeda alrededor de boca y nariz para evitar la diseminación del virus, esto es una recomendación de expertas en enfermería. En nuestro proceso de atención de enfermería vamos a valorar signos y síntomas y aquellos índices de oxigenación caídos, factores de riesgo, si el paciente está automedicado, cuál es la tolerancia a la actividad, vamos a hacer una valoración focalizada, con menos énfasis en el examen físico, para estar en menos contacto con él, prestemos la importancia a la placa de rayos X, la tomografía no siempre se recomienda porque tenemos que trasladar a los pacientes y pues esto aumenta el riesgo de contagio, algunos diagnósticos de enfermería nos van a servir, riesgo de disminución del gasto cardíaco, intolerancia a la actividad, ese patrón respiratorio ineficaz, ese deterioro de la ventilación espontánea, deterioro del intercambio de gases. Hay muchos diagnósticos que nos van a servir. Cuando planeemos nuestros cuidados, pues pensemos en la máscara o el respirador N95 para con nuestros pacientes, elementos de protección personal, colocarlos según protocolo y ojalá con lista de chequeo, hacer un monitoreo básico. Siempre sabemos que el tratamiento ideal para esos pacientes es la oxigenoterapia. Podemos empezar con sistemas de bajo flujo. Si empezamos con cánula nasal, la idea es que sea con flujos por encima de 4 litros por minuto, porque cuando está por encima de 4, los expertos dicen que hay mayor riesgo de que se formen aerosoles, entonces mayor riesgo de contagio. Si es de alto flujo, pues lo mismo ocurriría con el sistema Venturi. Ojalá fuese con una concentración menos del 35%. En todo caso, se dice que Venturi tendrá el riesgo de formar aerosoles, entonces utilizarlo según riesgo-beneficio. Pero si lo vamos a utilizar siempre con elementos de protección personal nivel 3. Pero si los sistemas de bajo y alto flujo no mejoran, no hacen que la persona mejore, y por el contrario, se sospecha una falla ventilatoria, pues pensar en intubación con una secuencia de intubación rápida, se utilizan los mismos medicamentos que para otro tipo de pacientes
Ojo que el relajante muscular será siempre la succinilcolina o rocuronio de primera elección succinilcolina. Cerrar siempre las fuentes de oxígeno antes de intubar para disminuir la producción de aerosoles. Asegurar una buena concentración de oxígeno, ojalá por encima del 90%. No podemos ser tan ambiciosos. Explicar al paciente los procedimientos, elevar la cabecera de la cama, valorar siempre permeabilidad de la vía aérea, ajustar la concentración de oxígeno según la respuesta del paciente, comprobar que los circuitos estén bien adaptados, que no estén acodados, valorar siempre al paciente informándole y valorando su estado de conciencia, verificar que las cánulas nasales no están acodadas, sucias, obstruidas, no cortar los vástagos para evitar lesiones por presión, no aplicar cremas o vaselinas o cosas supuestamente para hidratar, porque esto lo que aumenta es el riesgo de irritaciones y de quemaduras, prevenir lesiones en piel, cambiar los equipos según protocolo y elementos disponibles, ojalá que la persona se pueda movilizar cómodamente. Algunos expertos recomiendan no utilizar humidificadores. Cuando utilizamos cánula nasal, solamente se recomienda humidificador cuando los litros por minuto están por encima de 5. O sea, no siempre se necesita humidificador. Pero si se va a utilizar, primero, elementos de protección personal nivel 3 y con todos los cuidados. Que esté bien adaptado, que esté bien conectado, que el agua se cambie diariamente, el nivel del agua en el límite adecuado e indicado, que esté rotulado. Sin embargo, insisto, muchos expertos dicen no utilice modificador porque pues, el riesgo de aerosoles es muy alto. Entonces cada institución lo decidirá según riesgo-beneficio. Más adelante hablaremos de cómo pues, verificamos la posición del tubo una vez se haga el procedimiento. Siempre permanecer con la vestimenta hasta finalizar el caso, es decir, apenas termine todo y esté organizado, ahí sí nos quitamos la ropa. Y este retiro debe hacerse en zona naranja, ¿cierto? El retiro de los elementos de protección personal. Miren aquí la lista de chequeo. Esta diapositiva es muy importante porque es la forma en cómo nos debemos de retirar los elementos. Quien realizó la intubación ya se quitó ese tercer par de guantes que tenía. Entonces aquí empezamos, digamos, todos iguales. Nos retiramos el primer par de guantes, luego la careta, luego la bata antifluido y las polainas, las gafas de protección, el respirador N95 y el gorro, los guantes, o sea, el primer guante que nos habíamos colocado y hacemos un lavado de manos. Esta es la recomendación para nosotros retirar los elementos de protección personal. Muy importante, esos son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, estas serían unas generalidades iniciales. Vamos a hablar ahorita un poquito, digamos, con más detenimiento en la ventilación mecánica como tal. Recordemos que el paciente con falla respiratoria por COVID-19 pues hará es una hipoxemia, los índices de oxigenación estarán caídos, va a tener una sintomatología muy importante y vamos a estar muy atentos a cuáles son aquellos criterios para que pensemos, este paciente requiere ventilación mecánica. Nos debemos preparar, preparemos equipo y preparemos a nuestro equipo de salud. Si tiene disnea importante, que tenga alteración en los índices de oxigenación, le prestamos mucha atención a la PAFI, que sea menor de 150. Si la PAFI es menor de 200 en personas mayores de 60 años, será un indicador. Aumento del esfuerzo respiratorio con frecuencias respiratorias por encima de 30. Aumento en el CO2, se alteran esos índices de ventilación. Disminución en la respuesta verbal, en ese estado de conciencia, con un Glasgow menor de 8, o cuando la persona tiene soporte de oxígeno por sistema de bajo o de alto flujo, pero que pasadas 2 horas no mejora o que por el contrario empeora, todo eso será indicación para ventilación mecánica. ¿Qué etiquetas diagnósticas nos sirven? Dominios alterados, eliminación e intercambio, actividad y reposo y percepción cognición. Etiquetas diagnósticas, deterioro del intercambio de gases relacionado con el desequilibrio en la ventilación perfusión. Recordemos que el virus ejerce un daño directo en el neumocito, además la respuesta inflamatoria tan importante ayuda en ese daño. Entonces se altera esa unidad alveolo-capilar. Patrón respiratorio ineficaz relacionado con esa fatiga, con esa disnea tan importante y confusión aguda relacionada con alteración en la oxigenación, en este caso cerebral. ¿Qué esperamos nosotros? Que haya un estado respiratorio con un buen intercambio de gases, que haya una adecuada respuesta de la ventilación mecánica y que facilite ese intercambio
y que haya una orientación cognitiva, esa capacidad para, digamos, las personas estar orientadas, ¿cierto? Eso es lo que nosotros esperamos. ¿Cómo vamos a lograr estos resultados con nuestro plan de cuidados? Mediante nuestras intervenciones. Aquí yo propongo unas, ustedes pueden encontrar otras. Manejo de la vía aérea, monitorización respiratoria, mejora de la perfusión cerebral y manejo de la ventilación mecánica invasiva. Eh, Todas las actividades en cada una de esas intervenciones las podemos ubicar en un antes, en un durante y un después. Este es otra etiqueta diagnóstica que nos sirve y es el riesgo de infección al cual nosotros estamos expuestos durante la intubación. Por eso esperamos que haya un control de riesgos mediante un control de las infecciones. Eso es como un pequeño plan simultáneo al plan de cuidados de nuestro paciente. Entonces, les decía que todas esas intervenciones las vamos a ubicar en el antes, en el durante y en el después. Debemos tener unos conocimientos importantes en la fisiopatología de la enfermedad, en los índices de oxigenación, en ese tipo de fase respiratoria, en el procedimiento de intubación como tal, identificar las necesidades de ventilación mecánica, las veíamos al principio, tener y utilizar en forma, digamos, adecuada los elementos de protección personal que deben ser nivel 3, preparar la medicación y siempre ser adherentes a los protocolos institucionales. Cada institución está actualizando sus protocolos, entonces hay que ser muy adherentes. Medidas de asepsia y bioseguridad y la familia. No está de último por ser la menos importante, sino porque es una lista, pero pues nunca olvidemos a la familia. Fuera de que no pueden ingresar toda la familia por los cuidados que tenemos que tener, estará angustiada, estará con temor, estará con miedo, entonces no nos olvidemos de ella. El equipo para la intubación es básico, es el que todos conocemos. Aquí hacemos un énfasis en que no utilizamos bolsa, válvula, mascarilla, sino que utilizamos máscara no reinhalación. Algunas instituciones en la ciudad de Medellín proponen utilizar aire RIS. Colocan el aire RIS, lo adaptan a la mascarilla y al paciente y lo adaptan a la fuente de oxígeno. 15 litros por minuto y no hacen la maniobra de insuflación, sino que dejan que el flujo de oxígeno pues digamos, fluya libremente. Eso lo están haciendo ellos. Otras instituciones utilizan máscara de oxigenación y algunas podrán utilizar el ambú si lo desean, pero extremando los cuidados porque acá es donde se generan aerosoles. Entonces ahí es donde aumenta el riesgo de contagio. ¿Cuál es la saturación de oxígeno que esperamos? Durante la preoxigenación, uno espera que el paciente esté saturando 100%. En este caso, el paciente con COVID-19 no podemos ser tan ambiciosos y que haya un nivel de saturación mínimo de 88%, ojalá por encima del 90%. Este es el equipo de protección personal, le hemos hecho mucho énfasis, hacemos un lavado de manos, utilizamos gorro, respirador N95, encima una máscara quirúrgica, bata de aislamiento, un primer par de guantes de látex desechable, gafas protectoras, ropa protectora, un segundo par de guantes de látex, cubierta para zapatos, bata desechable, quien vaya a hacer la intubación, un tercer par de látex y capucha completa. Miren que eso es un equipo muy completo. Esta fotico es tomada de este artículo, el cual es con pacientes allá en China, que fue donde se originó la enfermedad. Y fíjense que allá tienen todos los elementos extremando los cuidados. Quien realiza la intubación debe utilizar ese tercer par de guantes y quitarlos inmediatamente después de la intubación. Durante las intervenciones durante es hacer el lavado de manos, utilizar el equipo de protección personal nivel 3, utilizar cánula de Guedel cuando se necesite, o sea, pensar siempre en ella. ¿Por qué? Este punto, cánula nasal, flexión del cuello, maniobra de Selig, esas son medidas que recomendamos tener muy presentes y ejecutarlas siempre que se necesite, porque todo debe ir encaminado a que quien realice la intubación lo haga en ese primer intento. Entonces tenemos que estar muy atentos en una muy buena asistencia para que esto se dé en un solo intento. Esa es la recomendación de los expertos. La aspiración, pues la idea es que sea con técnica cerrada. Evitar al máximo la famosa cánula Yankauer. Si se ha de utilizar por aumento en secreciones, por hemorragias, por sangrados, etc., extremando los cuidados. Ojalá no se tenga que utilizar. La preoxigenación con máscara de no reinhalación ya lo hemos dicho. Y la confirmación del tubo, enseguida la hablamos. Fíjense que nosotros una vez hacemos la intubación, no se coloca el tubo al ambú o al aire RIS ni nada, sino que directamente al ventilador mecánico, siempre utilizando el filtro humidificador
que ese también ayuda mucho a evitar la propagación de la enfermedad. Esta es una fotico para mostrar cómo hacemos CELIC, que le ayudaría mucho al médico para visualizar cuerdas bucales y para la técnica de intubación como tal. Utilizar siempre el rollito para elevar la cabeza y facilitar la angulación y que el médico mire muy bien la ruta por donde va a pasar el tubo. La fijación del tubo no es un cuidado menor. ¿Qué pretendemos con esto, muchachos? Lo que nosotros pretendemos es que quien haga la fijación lo haga tan bien que evite lesiones en piel. No podemos hacer esas inmovilizaciones tal que al otro día el labio de la persona esté rota o lesionada. Entonces, fijar muy bien el tubo, evitar que se desplace y evitar que se despegue, porque si no hacemos una buena fijación, tendremos que estar entrando varias veces del paciente y eso es lo que se recomienda, que no, o sea, que tengamos el mínimo de contacto con ellos. Ese mínimo de contacto no significa descuido, significa antes, pues, todo lo contrario, cuidar muy bien, por ejemplo, hacer muy buena inmovilización para no tener que estar entrando. Y el después nos vamos a orientar en el después en la verificación del tubo, en los cuidados y las complicaciones. El personal de enfermería tiene especial importancia en este después. ¿Cómo vamos a verificar el tubo? La recomendación más importante es la capnografía, ¿cierto? Ojalá siempre tengamos curva de capnografía para verificar que el tubo esté bien ubicado. No siempre se puede auscultar. Si se va a auscultar únicamente en estos dos focos, epigastro y foco pulmón derecho, no más. No se utiliza fonendoscopio en todos los campos pulmonares, ¿por qué no? Y además, porque por las ropas, por los protectores, por esas cubiertas que le podemos colocar a los pacientes, no siempre podemos visualizar o utilizar el fonendoscopio. Entonces no es necesario. Los movimientos torácicos simétricos, si se puede, si no, pues no sería pues, necesario. Y valorar saturación de oxígeno y la placa rayos X. Entonces, esta es la forma de verificar el tubo. Aquí para hacer énfasis la capnografía con su curva ascendente, meseta y descendente. Esta es la que debemos verificar nosotros, médicos, terapeutas y enfermeros. En caso de que vayamos a hacer auscultación, pues foco 1 en epigastro y foco 2 en base de pulmón derecho. No más, no es necesario hacer más auscultaciones. Las complicaciones. La persona que requirió intubación está muy enferma, está con una falla respiratoria muy importante. Enfermeros y enfermeras, no podemos permitir, hasta donde no sea posibles, que se sume una complicación, porque cada complicación de estas, sumado a esa falla respiratoria, supone aumento en la morbilidad y la mortalidad. Y recuerde que nuestros resultados es que haya un buen intercambio de gas. Ese es nuestro resultado esperado, entonces nuestros cuidados también tienen que ser orientados a valorar y evitar las complicaciones. Yo selecciono neumonía porque es una muy común, pero todas son muy importantes. En relación con la neumonía, esta es una revisión de la literatura hecha por enfermeras en Brasil que nos dicen algunos cuidados con muy buen soporte para evitar esa neumonía. Entonces, elevación de la cama, bien sea de cama o de camilla, o sea, elevemos la cabecera. No podemos permitir que el paciente esté casi que acostado porque no va a servir. Aumenta riesgo de neumonía. Importantísimo, la interrupción de la interrupción de la sedación diaria. Vamos a ver que esto no lo vamos a tener en cuenta. Cuando hablemos de esa analgesia, la idea es que el paciente esté totalmente sedado. Entonces, esto no aplicaría. Profilaxis gástrica y profilaxis de trombosis venosa. Vamos a estar muy atentos a que sí la tenga. Y la higiene de la boquita con clorhexidina. Entonces, son cuidados muy importantes que debemos tener para con nuestros pacientes. Entonces, hasta aquí esas generalidades del paciente en ventilación mecánica. A partir de este momento vamos a hablar de aquellos cuidados para los pacientes que se encuentran en ventilación mecánica y que requieren posición de prono. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muy buenas tardes. En este momento vamos a hablar sobre los cuidados de enfermería en los pacientes que van a estar sometidos en posición prono secundaria a infección por COVID-19. Para esto, señores, antes de hablar de prono, hay que tener en cuenta que no todos los pacientes van a desarrollar síndrome de dificultad respiratoria aguda secundaria a la infección. Algunos van a quedar solamente en enfermedad leve. Sin embargo, los que llegan hasta acá se recomienda, sí definitivamente, colocar en posición prono.
Pero para eso entonces vamos a revisar un poquito la historia del síndrome de dificultad respiratoria en cuanto a su diagnóstico y a la fisiopatología. Entonces, para tener en cuenta el diagnóstico hay que tener en cuenta lo siguiente: el inicio y las imágenes. El inicio se establece que hay un evento clínico y desde el evento clínico, entre las 72 horas posteriores y al séptimo día, se considera una SDRA si aparecen síntomas respiratorios y que esos síntomas respiratorios también puedan empeorar. En las imágenes encontramos que hay unas imágenes, vamos a encontrar unos opacidades bilaterales que no son explicadas ni por sobrecarga de volumen, ni por colapso lobular pulmonar o por nódulos. En cuanto al origen de los infiltrados pulmonares, encontramos que es un origen secundario a insuficiencia respiratoria, pero que no tiene que ver ni con sobrecarga de líquidos ni tampoco con falla cardíaca. Más bien son asuntos de infección, con el presente una neumonía secundaria a infección por COVID-19. Y muy importante, el deterioro de la oxigenación, y para eso usamos los criterios de Berlín. Recordemos que los criterios de Berlín consideran a la PAFI como un elemento esencial, como un marcador indispensable, donde encontramos los siguientes resultados, o la siguiente clasificación: de 201 a 300, leve con una mortalidad del 27%, de 101 a 200, moderado con una mortalidad del 32%, y menor o igual a 100, severo con una mortalidad del 45%. Entre menos oxigenación entonces se encuentra en el paciente, mucho mayor va a ser entonces la mortalidad. La lesión entonces para desarrollar SDRA puede ser indirecta o puede ser también directa, va a afectar al alveolo y eso va a generar una cascada inflamatoria excesiva. Ahora se habla, por ejemplo, de tormenta de citoquinas con quimiotaxia y activación de neutrófilos y macrófagos también para el caso, que me van a alterar la permeabilidad del capilar, incrementan la permeabilidad del capilar. Además de eso también disminuye el grosor del alveolo, lo que me llevaría a estos dos eventos a entonces edema, y esa es la aparición precisamente de los infiltrados en las imágenes radiológicas. También hay una lesión de los neumocitos tipo 2 que me llevan también a edema, pero también a menor producción de surfactante, generando entonces el colapso alveolar y colapso pulmonar. Hay también pérdida de la barrera epitelial secundaria también a sepsis, y finalmente una menor regeneración llevando a fibrosis. Por eso se pueden establecer las tres fases del síndrome de dificultad respiratoria: la fase exudativa, la fase fibroproliferativa y finalmente la fase de fibrosis. Eso me lleva a una alteración entonces o a un desajuste ventilación pulmonar intrapulmonar, conllevando a colapso pulmonar, menor distensibilidad, aumento del trabajo respiratorio, disnea con falla respiratoria, un cortocircuito intrapulmonar severo, llevando a una hipoxemia casi que inmanejable, con mayor espacio muerto, hipertensión pulmonar, finalmente resultando en hipoxemia y en hipercapnia. Eso llevaría finalmente al paciente a que se acceda entonces a la ventilación mecánica, eh, para el caso entonces de COVID, con una intubación por personal experto, tomando en cuenta unos volúmenes corrientes de 4 a 8 mililitros por kilogramo según peso corporal, unas presiones inspiratorias bajas menores de 30 centímetros de agua, con una PIP que se debe ajustar a las condiciones y al estado del paciente, y una sedación profunda. Pero además de esta ventilación mecánica también se tienen en cuenta unas estrategias de tratamiento, y para esto vamos a conversar un poquito entonces según esta escala de la posición prono. Entonces, ¿se debe usar sí o no la posición prono en los pacientes? Sí, definitivamente se debe usar, como lo demuestran algunos estudios, por ejemplo aquí en New England Journal of Medicine, donde se encontró mayor sobrevida en los pacientes que fueron sometidos a posición prono que en los que fueron sometidos a supina más o menos a los 80 días. Se recomienda además que la posición prono sea entre 12 a 16 horas por día. Aquí les dejo un link donde puede ver un video de cómo realizar la posición. Ahora, ¿qué es lo que sucede fisiológicamente para poder realizar la posición prono? Aquí encontramos un pulmón aislado, pulmón con caja torácica. Aquí está la posición supina, acá está la posición prona. ¿Qué encontramos que es muy interesante? Mire que la posición supina, en la región ventral, las áreas dispuestas a ventilar son pocas comparadas a la dorsal. Solo que en la posición supina, las áreas para ventilar en la región dorsal están un poco colapsadas. Miren que aquí hay mayor radio, aquí menor radio. Por lo tanto, cuando al paciente lo giramos y lo ponemos en posición prono, lo que hacemos es aprovechar este número
de áreas para ventilar. Miren cómo se pondría aquí la posición, eso ya es el paciente en posición prono, eso es lo dorsal. Miren que yo puedo aprovechar el mayor número de áreas disponibles para ventilar y así entonces mejorar, por lo tanto, la oxigenación. Hay unos beneficios muy importantes. Esta reduce la presión transpulmonar, mejora el reclutamiento alveolar, permite disminuir la PIB, previene la sobredistensión, protege al ventrículo derecho, mejora la movilidad diafragmática y también una redistribución de la perfusión y mejoría de la ventilación, lo que conllevaría entonces a mejorar, a optimizar precisamente las áreas de ventilación-perfusión que anteriormente nombramos que estaban alteradas. Hay complicaciones obviamente, puede haber compresión nerviosa, puede haber aparición de escaras, de estasis venosa, salida de dispositivos, desplazamiento de tubos endotraqueales, puede haber lesiones en retina y algunas arritmias transitorias. Y no a todos los pacientes se les puede colocar en posición prona. Por ejemplo, pacientes inestables hemodinámicamente, es difícil colocarlos en posición prona, o pacientes que tengan trauma craneoencefálico con hipertensión endocraneal tampoco se les recomienda la posición prona, o con hemorragias activas tampoco se recomendaría. Cuando entonces, en pacientes con SDRA moderado a severo con una relación PAFI menor de 150 y un FI2 por encima de 0.6, ojalá muy temprano, menor a las 48 horas, mire, es más, se recomienda de las 12 a las 24 horas del inicio de la ventilación mecánica ya pensar en colocar en posición prona y con un volumen ideal de 6 mililitros por kilogramo, además también de que es necesario colocar tal vez medicamentos bloqueantes neuromusculares para permitir mejor sincronía entre el paciente y el ventilador. El método, vamos a hablar primero de lo general y luego nos metemos con cada uno de los pasos. Primero se debe explicar al familiar en la medida de lo posible lo que se le va a hacer al paciente. Segundo, se debe comprobar que todo el material que rodea al paciente, camas, dispositivos, ventilador, tubuladuras, estén de manera adecuada. Se debe informar, se debe asignar las tareas, informar al paciente, al personal que va a realizar el procedimiento, se debe informar también a toda la unidad para que ayuden en caso de alguna eventualidad. Se va a asegurar, como les decía, cualquier tipo de dispositivo. También es importante mantener los cuidados oculares en el paciente. Si el paciente presenta cirugía abdominal, valorar si es posible realizar el giro del paciente. Hay que también evaluar permanentemente la herida. Si tiene drenaje, hay que vaciar los drenajes y colocar las bolsas recolectoras abiertas para evitar un aumento de la presión y evitar así, por ejemplo, regueros o una lesión también en algunas de las fuentes de los dispositivos. Se debe suspender la nutrición enteral y colocar la sonda nasogástrica a drenaje. Los medicamentos vasoactivos deben ir por una sola línea en llave de 3 días mientras se hace el giro, porque es posible que se nos salga uno de esos dispositivos y que el medicamento sin pasar al paciente. Se debe optimizar la sedación y la relajación y aumentar el FIO2 al 100% y además también de aspirar secreciones tanto en el tubo como por boca. Entonces, los pasos. El primer paso es la posición del personal. Importante aquí que el médico esté a la cabecera. El médico va a estar encargado tanto de la movilidad del paciente en cuanto a las órdenes o el líder del equipo y va a estar cuidando que a cargo del tubo orotraqueal y también de la sonda nasogástrica y nasoduodinal, por ejemplo, deben estar aquí los enfermeros, 2 enfermeros más 2 auxiliares. El segundo paso, que me parece importante y es tomado de García en el protocolo de maniobra de decúbito prono, hay que hacer una verificación preprono donde me muestra el personal y los elementos disponibles a chequear. Es una verificación preprono. Se asignan las tareas y se decide sobre qué lado se va a girar al paciente. Ojalá sobre el lado que menos tenga como tal los dispositivos. En el tercer paso, entonces ya se giró al paciente. Mire que se ubicó hacia el lado que se había decidido anteriormente. Y el pulsosímetro se coloca en la mano contraria que está más cerca al borde de la cama entonces. El cuarto paso, se debe colocar el brazo, sobre el brazo que va a girar con la palma de la mano, como le indico aquí en la imagen, hacia arriba y debajo del glúteo. El quinto paso, debe verificar la longitud de todos los dispositivos para evitar las salidas de ellos mismos y una almohadilla en la cabeza también. El sexto paso, mire, ya con el médico, coordinando con el médico o el líder del equipo, se lateraliza ya al paciente, se retira la monitoría frontal y se pone esa monitoría como tal en la espalda, se colocan sábanas nuevas, se lubrica de una vez la piel y se ponen almohadas, también una almohadilla en la cabeza, como les he dicho anteriormente, una almohada también en escápulas y otra vez en pelvis. Y finalmente,
lo que hay que hacer es lo siguiente. Ya se gira el paciente, se debe evitar que haya un acodamiento del tubo orotraqueal, se libera la presión de la cabeza, de los ojos, de la nariz, se pone las piernas sobre las almohadas, hay que colocar al paciente en posición neutra, o sea, ya en el centro de la cama, se evalúa la permeabilidad de las vías aéreas y también se evalúa si hay algún tipo de acodamiento en otros dispositivos, se pone la cama en Antitrendelenburg y se ponen en un inicio las extremidades totalmente estiradas. Ahora, si yo voy a flexionar el brazo, ya cuando tenga ubicado al paciente, debo tener en cuenta que el brazo debe estar puesto de esa manera, en una flexión de 90 grados, y la cabeza debe girar hacia el brazo que está como tal flexionado. Y se debe hacer también una lista post-prono, como aquí lo muestro. En esa lista post-prono se debe verificar todos los sistemas del respiratorio, el circulatorio, la alimentación, los drenajes y las necesidades que tenga el paciente de seguridad. Y este grupo propone finalmente unos cuidados de enfermería cada 2 horas, cuando se vaya a movilizar al paciente, cuidando de todos los dispositivos, también cuidados tomando en cuenta el estado hemodinámico del paciente, la higiene de la boca, por ejemplo. Hay que mirar siempre la cama que esté en posición adecuada, valorar mucho los ojos, hacer lubricación, evitar la presión, también evitar la presión de úlceras por decúbito en las diferentes partes del cuerpo, orejas, pómulos, acromión, mamas, codos, genitales, rodillas y dedos de los pies, por ejemplo. Una aspiración orotraqueal permanentemente y antes hay que hacer una prooxigenación si es necesario y luego una aspiración que tiene que ser de carácter cerrada y ellos también proponen otras actividades durante el turno de la mañana, o sea que son actividades permanentemente en el paciente. Les agradezco entonces la atención prestada y esa es la bibliografía total de la charla. Muchas gracias.